Bienvenidos a todos a esta sesión del seminario. Hoy tenemos el gusto de presentar a Richard Chacón. Richard Chacón viene del CCM, donde estudió su maestría y actualmente está estudiando su doctorado de Colombia. Tanto la licenciatura como la maestría la hizo en algo relacionado a teoría de números. Y ha hecho cosas de divulgación en teatro y magia, si no me equivoco. Entonces, Richard nos va a hablar de tiempos de espera en el movimiento browniano geométrico y distribuciones de probabilidad de tipo de ley potencial. Adelante, Richard. Bueno, muchas gracias. Me avisan si me pueden escuchar bien, si no, en cualquier momento me pueden interrumpir sin ningún problema. Pues es para mí un sueño hecho realidad venir acá al CIMAT, no lo conocía, y más pues para compartir el trabajo que hemos venido desarrollando con mi asesor, el doctor Eugenio Balanzario. Pues sí, es un gran honor, ¿sí? Poder venir aquí a visitarlos, a compartir con ustedes. Pues vamos a empezar antes de una motivación histórica, introducimos un par de conceptos. Y bien, son sobre la cola de una distribución de probabilidad. Saben que una variable aleatoria está completamente determinada por su función de distribución acumulada, ¿sí? la que tienen acá en la parte izquierda. Y acá con F rayita tenemos la función de distribución complementaria o la cola de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces observamos esta relación entre la función de distribución complementaria y la función de distribución, ¿sí? Tenemos acá, pues en este gráfico, en la parte rosada o roja, perdón si no ubico bien el color, la función de distribución complementaria, y la parte verde, la cola de la variable aleatoria. Entonces, a medida que x es grande, que x tiende a infinito, pues la parte verde tiende a cero, ¿sí? La función de distribución complementaria converge a cero. ¿Sí? Las colas siempre van a tender a cero. ¿Sí? Ahora tenemos leyes potencia. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Con toda confianza. Una variable aleatoria es una ley potencia si la cola de su distribución de probabilidad es asintóticamente igual a una constante por una potencia de x negativa, ¿sí? Puede empezar en 1 entre x, 1 entre x cuadrado. Generalmente eso sucede. Esta notación de Landau, ¿sí? De que dos funciones son asintóticamente iguales y si se obtiene este límite. Sí, prácticamente dice, en este caso, que estas colas tienden a cero. Intuitivamente dice que f y g decrecen igual de rápido, ¿sí? A la misma velocidad, ambas funciones. Como ejemplo, pues está la ley Pareto, en la que la cola es justamente una potencia negativa de x. A partir de un x0. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál fue la motivación histórica de esto, ¿sí? de leyes empíricas, ley Pareto. Entonces acá está Vilfredo Pareto. Él sostuvo que la democracia era una ilusión y que siempre surgía una clase dominante y se enriquecía. A 1890 aproximadamente, ¿sí? Cualquier parecido con nuestra realidad presente es una coincidencia, ¿verdad? Entonces, aquí en su trabajo, no sé si se alcanza a ver, el curso de economía política, él observa que aproximadamente el 80% de la tierra en Italia era propiedad del 20% de la población. Sí, pues esta ley
A veces en épocas más modernas se traduce en 90-10 o 95-10. A veces el 95% del PIB de un país lo sostiene el 5% de la población y cosas así. Y esto es una forma empírica de decir esa distribución de tipo ley potencia, ¿sí? Que decae como una potencia de X, ¿sí? 1 entre X a la 2.5 o así. Ya Pareto en su manual de economía política, él pues tiene esta ley empírica de la distribución de los ingresos. Eso es muy, muy importante. Anteriormente, pues en el eje vertical está la cantidad de ingresos, en el eje horizontal está la población, el número de la población, la proporción. Y bueno, para la distribución de los ingresos está esta curvita así suave, diferenciable, bonita, como nos gusta. ¿Sí? En momentos en la historia van a haber distribuciones con un punto acá continuo pero no diferenciable. Y en trabajos más actuales vamos a poder obtener esta distribución así bonita, original. Pero no en el contexto de la distribución de la riqueza, sino en la distribución del capital intelectual, llamémoslo así, ya vamos a aclarar eso más adelante. Entonces está esto, lo que les decía, la observación esto es una traducción literal de lo que escribió Pareto. Entonces dice, creemos que la curva de ingresos debería tener una forma como dada por esta figura. Si MO es igual a una determinada entrada X, MP es igual a 1, acá está P. Entonces la región MNQP, esta MNQP, da el número de individuos que tienen un ingreso entre X y X más 1. ¿Sí? Entonces él, con ciertos datos que tenía de Italia y de países de Europa en esa época, infiere esta ley empírica. No da una explicación teórica, una explicación matemática, pero está infiriendo que va a tener esta distribución. Y bueno, vamos a entrar pues en detalle en esa explicación matemática poco a poco. Ya llega pues prácticamente un siglo después está este artículo de Reed, ¿sí? Que es Pareto, ¿sí? Y otras leyes potencias. Entonces en este artículo básicamente donde nos vamos a basar en nuestro trabajo, hay dos cositas. Primero, la ley Pareto, que está en el lado izquierdo, y la ley SIP en el lado derecho. Estos son gráficas, son datos en papel log-log, es decir, escala logarítmica. Aquí está el logaritmo y el logaritmo. Y bueno, en el lado izquierdo están los ingresos de ciertos hombres en el 98. ¿Sí? Entonces el eje horizontal son ingresos y en el eje vertical una frecuencia hay de los ingresos. Porque ambas tienen ese decaimiento así, una línea recta prácticamente negativa? Pues como les decía, una ley potencia es x a la menos alfa, y en papel logarítmico, logaritmo de x a la menos alfa es menos alfa por logaritmo de x. Entonces ese menos alfa y el logaritmo, pues aquí en papel logarítmico representa esa línea vertical que va decayendo. En este lado izquierdo de la ley Pareto, pues sí, son los ingresos y pues básicamente, como por poner un ejemplo aquí, pensando en estos 3 puntos,
como si representaran las 3 personas en México que tienen más ingresos. Entonces hay una proporcionalidad, hay una inversamente proporcional en el sentido de lo siguiente: esa es la persona que más gana. Entonces la segunda persona que más recibe ingresos obtiene aproximadamente la mitad de la que más gana, y la tercera obtiene la tercera parte de ingresos de la primera. Y en este trabajo la ley CIF pues era más, ya como tal, era de la distribución de las ciudades más grandes en Estados Unidos. Entonces igual, las ciudades más grandes de Estados Unidos: primero Nueva York, segundo Los Ángeles, tercero Chicago. Si Chicago es la segunda ciudad, la segunda principal ciudad, tiene aproximadamente la mitad de habitantes, y si Chicago es la tercera ciudad, tiene aproximadamente la tercera parte de habitantes. Entonces describen esas leyes empíricas acá este trabajo, pero no solo es observar los datos, hacer bueno, en este caso son las colas de los datos, no solo es proponer un modelo, sino ver de dónde surge ese modelo, y ya lo vamos a ver. Entonces aquí lo que les decía, Reed da una justificación convincente de proponer un modelo para las colas de la distribución del ingreso personal. Las colas en el sentido de, estas son las colas superiores, es decir, las personas con más ingresos, las ciudades con más ingresos, pero también las colas inferiores, las personas con menos ingresos, las ciudades o los asentamientos más pequeños, municipios más pequeños sería en el caso de México. Y la distribución para la distribución del ingreso personal la considera como el rendimiento debido a la inversión de capital en una acción financiera, ¿sí? Entonces ahí es cuando va a entrar a jugar el movimiento browniano geométrico, ya lo vamos a decir. Entonces este es un modelo que ya viene desde hace muchos años para el precio de una acción financiera. Y bueno, Black y Scholes partieron de este modelo de browniano geométrico pues para proponer un portafolio del precio de las acciones, ¿sí? Y los rendimientos. Entonces, ¿qué es el movimiento browniano? Es la solución de esta ecuación diferencial estocástica con la condición inicial. Aquí W, su índice D, es el movimiento browniano estándar. Entonces, si por un momento omitimos este término, solo nos concentramos en este término, pues tenemos el crecimiento exponencial, ¿sí? La diferencial de X es igual a X por una constante, y eso es crecimiento exponencial. Ahora se le adiciona este término conocido como ruido blanco, y bien, pues es lo que permite describir esa incertidumbre en este caso. Entonces la solución de esa ecuación, X sub T, el movimiento browniano geométrico, se expresa de esta manera. Y entonces es lo que les decía. Solo si pensamos en este primer término de la suma, es el crecimiento exponencial que va a depender de los parámetros muy sigma, más una aleatoriedad, ¿sí? Alrededor de esa curva determinista. Y pues acá está. La curva roja es el crecimiento exponencial determinista dado por el primer término. Y esta azul pues es una simulación, ¿sí? Del movimiento browniano geométrico, ya considerando este término. Entonces acá tenemos una solución, y suponiendo que voy a invertir en una acción, no sé, de FEMSA, o
como de mis ahorros, ¿sí? Inicialmente tengo 10.000 pesos ahorrados. Aquí se van a invertir, bueno, pero estamos suponiendo que también este es un modelo como un poco ingenuo en el sentido de que no, aquí no hay, en la ecuación diferencial original no hay términos de arrastre, es decir, que mis acciones de verdad vayan a decaer mucho, que sí, es teóricamente que los intereses van a ir aumentando, ¿sí? Que soy favorable a lo que voy ganando. Entonces invierto mi capital, mis 10.000 pesos durante 25 años con, con estos dos parámetros, muy sigma. Y sigma aquí mide la volatilidad, que tanto se aleja de esas trayectorias de la de lo que espero, ¿sí? Esta función roja es el valor esperado de esta variable aleatoria, de este movimiento browniano geométrico. Y entonces acá está no sé si se alcanza a ver, porque no, aquí está el valor de la sigma. Básicamente a medida que la sigma la hago más pequeña, pues esas trayectorias se van a acercar más a la función determinista. Entonces ahí está la interpretación. ¿Qué es lo que sucede? Partimos del movimiento browniano geométrico. Para t fijo, tenemos que x, t, es una variable aleatoria log normal con función de densidad dada por esa expresión. De una vez, bueno, en papel log-log los datos de la distribución de la riqueza siguen una ley potencia y no una ley de tipo log normal. Pues acá está. Básicamente lo que observaba Reed era, bueno, si yo grafico en papel logarítmico esta función log normal, función de densidad log normal, tiene este aspecto. Aquí a la derecha están cayendo prácticamente como una línea recta, leyes potencia como lo son la Pareto, la distribución Cauchy, la T de Student. Pero en el lado izquierdo, si yo obtengo unos datos de la distribución de la riqueza o como la distribución del tamaño de las ciudades, y dice yo pongo estos datos, no, pues el modelo que se ajusta es una ley potencia y no una log normal, ¿sí? Entonces bueno, se va a proponer ese modelo, pero ¿cómo lo deduzco, sí? Entonces a partir de modelar lo teníamos acá, de modelar el precio de una acción financiera con el movimiento browniano geométrico, entonces el ingreso que yo voy a tener pues va a ser dado por el rendimiento a partir de esa inversión, ¿sí? Y lo que yo voy a obtener a partir de ese rendimiento sí va a ser una ley potencia. Pero matemáticamente, ¿cómo sacamos esa ley potencia? Si matemáticamente a partir del movimiento browniano geométrico tenemos esto y no una ley potencia. Entonces viene la gran idea de Reed, que es, bueno, básicamente es esto. El tiempo en el que yo voy a invertir en una acción no va a ser un tiempo determinista, sino va a haber un momento en que de pronto yo veo que los valores de esa acción empiezan a decaer y yo dejo de invertir, ¿sí? Entonces va a ser un tiempo, él lo describe con una variable exponencial, ¿sí? El tiempo en que más o menos observaba que las personas invertían en una acción en esa época, finales de los 90. Si consideramos esos tiempos aleatorios con variable exponencial y no tiempos deterministas, vamos a obtener esa ley Pareto para las colas, que es básicamente esto. Bueno, esto solo es una expresión ahí rara, pero lo importante es que la cola inferior, que es esta, y la cola superior
son una ley potencia, ¿sí? Acá en la primera parte, esto es un ejemplo con a igual a menos 2. Entonces, como es menos a, queda x al cuadrado, básicamente. Y acá este a conjugado es 2, entonces queda 1 entre x cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de un tiempo exponencial, él puede modelar solo en las colas, solo para valores cercanos a 0 y para valores grandes de x, que este es un buen modelo para la distribución, para los ingresos de una persona, para valores pequeños y grandes, no para el cuerpo de la distribución. Aquí es un pico pues feo, no, esto en el cuerpo de la distribución no va a describir el ingreso. Entonces, bueno, nosotros nos basamos de este trabajo y bien. Otra pregunta. Sí. Con la parte esta de como tú dices, ¿no? Si el tiempo lo pienso determinista, no se ajustaba bien el modelo en las partes de las cosas. Así es. Lo que hizo fue cambiar la perspectiva de cómo invierto, no voy a cómo invierto. No lo hago de manera continua, sino en algunos puntos. O sea, no determinista como que siempre estoy invirtiendo. O... Es el, digamos, digamos si fuera determinista, más o menos aquí todos los que estamos reunidos, bueno, vamos a invertir en una acción durante un año, pero como es ahora aleatoria, ahora es exponencial, entonces depende de la media, ¿no? Entonces depende de cada persona, tú lo vas a invertir un mes, yo lo puedo invertir 5 meses, otra persona sí va a cambiar. Sí, de nada. Entonces nosotros vamos a pensar si invirtiéramos en esa acción, no en un tiempo exponencial aleatorio, sino en un tiempo gamma. La variable aleatoria gamma es una generalización de la exponencial, pero bueno, lo vamos a suponer acá. Este trabajo está motivado. No, nosotros, bueno, inicialmente Balanzario no esperaba modelar los ingresos personales, el ingreso capital de las personas, porque pues es un problema muy difícil, ¿sí? Que todavía sigue abierto prácticamente, sino el motivado por aquellos matemáticos acá en México, alrededor del 2014, antes del 2014, que publicaban mucho, ¿sí? Entonces, matemáticos que publicaban muchos artículos, entonces él va a querer en esa época modelar la cantidad de artículos publicados por un matemático acá en México. Entonces, de ahí va a ser motivado esto y vamos a ver que con T gamma le vamos a pegar a ese problema. Si en ese caso, si T es una distribución gamma, entonces teníamos con T exponencial, teníamos esa distribución, la hipotencia en las colas con esa puntica. Y con T gamma, bueno, vamos a tener una función de densidad pues, más complicada técnicamente, pero va a estar en términos de la función de Whittaker. Es una función que viene de la física matemática, ¿sí? Y esa va a tener este aspecto. Aquí para ciertos parámetros estimados, que vamos a ver más adelante, va a tener esta forma. Y aquí sí va a ser diferenciable, sí va a ser suave, sí se va a obtener de alguna manera el trabajo original de Pareto. Entonces acá las preguntas, ¿cómo es la cola de esa variable aleatoria xt? Sí, en términos de la función de Whittaker, que no tenemos ni idea cómo se vaya a comportar. ¿Será una ley potencia? Y bueno, más específicamente, ¿qué tan rápido decae la función de densidad? ¿Sí?
Entonces, ellos verificaron que para este caso de la distribución gamma, para los tiempos de espera o el tiempo en que invierto en una acción, la función de densidad resultante decae tan rápido, es asintóticamente igual a esta función, que es una ley potencia, aquí está una potencia negativa de x, más un factor logarítmico. Es casi una ley potencia. Vamos a ver más adelante en el papel log-log cómo se grafica eso. Y lo que está en la parte de la derecha no es otra cosa más que una variable aleatoria log gamma, ¿sí? Con ciertos parámetros, ¿sí? Es una potencia negativa de x más un factor logarítmico, y esta notación pues dice que para x mayor que 1 es esto y para x menor que 1 es 0, ¿sí? Entonces va así. Lo que me estás diciendo es que asintóticamente log gamma. Sí, la distribución de Whittaker que había señalado antes es una log gamma. Y vamos a querer generalizar eso, no solo para este tiempo t con distribución gamma, sino que para otros tiempos de espera. Y va a ser lo que dice en este teorema, ¿sí? Entonces, la t mayúscula es una variable aleatoria, nuestro tiempo de espera, con función de densidad h pequeña. Partimos del movimiento browniano geométrico y x subíndice t grande, o sea, la variable aleatoria que tenemos después de hacer este paro, es una variable aleatoria y denotamos su función de densidad como g minúscula, ¿sí? Entonces acá está, además de los tiempos de espera exponencial y gamma para la t, vamos a considerar más tiempos de espera, ¿sí? Que tienen una distribución de probabilidad de cola tipo gamma. Ya vamos a decir qué significa eso. Y después de este proceso vamos a obtener siempre que la xt es de tipo log gamma. A ver si, sí, acá está. Entonces la versión informal de este teorema es que si t es una variable de tipo gamma, es decir, su función de densidad es asintóticamente igual a una variable aleatoria gamma. Lo que ven aquí a la derecha es una variable aleatoria, es la función de densidad de una variable aleatoria gamma. Es decir, si t es tal que su función de densidad decae tan rápido esa cola como la gamma, entonces la función g que resulta de este proceso de movimiento browniano geométrico y de asignarle ese tiempo de espera, vamos a tener siempre una log gamma. Y esto es de nuestro interés porque t con variables aleatorias de tipo gamma hay una infinidad de esas variables aleatorias, que es más o menos lo que voy a decir por acá. Acá pues se repite esta parte. Pues este teorema lo voy a querer enunciar en términos de un teorema tauberiano, esos teoremas tauberianos que vienen de Hardy y Littlewood, de los ingleses, que con esos atacaron muchos problemas y resolvieron algunos problemas de la teoría analítica de números. Entonces, bueno, ya vamos para eso. La transformada de Mellin de G, sí, que por definición es esta expresión, se va a poder escribir en términos de la función generadora de momentos de h. La h es la que viene de los tiempos de espera, con este argumento, ¿sí? Este argumento medio
medio sofisticado que básicamente es un polinomio de S, un polinomio cuadrático de S. ¿Sí? Entonces, bien, como retomamos otra vez los ejemplos que teníamos, para la t exponencial del trabajo de Reed, la transformada de Mellin es esta fracción, ¿sí? Aquí que tiene dos singularidades, tanto en A como en el conjugado de A. Esta transformada de Mellin la podemos ver con dominio en los complejos, y esto que se satisface en esa franja de los S complejos con su parte real entre A y el conjugado de A. Y bueno, donde A esta es una expresión ahí fea, pero lo importante es que depende de los tres parámetros que vienen de nuestro movimiento browniano geométrico. Mu, sigma, viene del movimiento browniano geométrico, y lambda, que viene es la media de nuestro tiempo exponencial, ¿sí? De estos tres parámetros. Y bueno, este es el conjugado algebraico de A. Entonces eso para la exponencial, y claro, como una variable aleatoria gamma es una generalización de la exponencial, pues acá es básicamente la misma transformada de Mellin, pero aquí con una potencia teta, el parámetro teta, que es el parámetro de forma, la variable gamma. Y bueno, esto se escribía así, y igual, en el trabajo de Balanzario y ellos que encuentran la G, como lo escribimos antes en términos de la Whittaker. ¿Sí? Aquí tenemos otra familia enorme de ejemplos, y es una suma de un número finito de gamas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, o sea, ¿por qué T es de tipo gamma? ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver en la función generadora de momentos de la H, que viene de esa suma de gamas, pues se ve así, es solo un tecnicismo, pero acá está. La T es de tipo gamma porque decae tan rápido. Aquí lo que ustedes ven a la derecha, aquí supusimos que lambda 1 es el mínimo de las lambdas. Cada una de las gamas sí tiene parámetros TI y lambda I, pero para lambda 1, el mínimo de ellas, la suma de esas n gamas decae tan rápido como la primera T1 por un factor KH, ¿sí? Que va a ser básicamente mayor que 1. Pero esto ya nos dice que es de tipo gamma, la que va a estar dentro de nuestro teorema. Y bueno, y su función de la transformada de Mellin va a ser este producto, este producto de esas funciones de transformadas de Mellin, en el que veíamos en el caso exponencial. Entonces la G original, después si se le calcula la transformada inversa de Mellin, va a resultar un producto de Whittaker. Pero bueno, ya como está, esto es lo que les quería comentar, la versión pues más formal del teorema en términos de un teorema tauberiano. Entonces, ¿qué es un teorema tauberiano? Lo que tanto trabajaban Hardy y Littlewood. Nosotros queremos estudiar un objeto, en nuestro caso la G, pero es difícil saber su comportamiento. Entonces, para estudiar este objeto, estudiemos su función generatriz, una de sus funciones de generatriz, su serie de potencias, su transformada de Fourier, su transformada de Mellin, en este caso su transformada de Laplace. Y entonces, con la información que nosotros obtengamos de la transformada de Mellin y estudiemos cómo esta transformada de Mellin es analítica en esta franja, ¿sí?
Si estudiamos esa singularidad en el conjugado de A, estudiamos cerca del conjugado de A cómo se comporta su función generatriz, vamos a obtener el comportamiento de la G original. Ese es un teorema tauberiano, ¿sí? Y bueno, aquí se demuestra con herramientas de análisis complejo. Algunos teoremas tauberianos se demuestran con herramientas de análisis de Fourier. Y el corolario, entonces la G va a ser de tipo log gamma, ¿sí? Para las colas superiores, cuando X es grande. Y las colas inferiores, cuando X es pequeño, van a tener básicamente también aquí una tipo ley potencia, donde en la práctica A va a ser menor que 0 y por lo tanto menos A mayor que 0 por el módulo del logaritmo de X, ¿sí? Entonces ese teorema, hasta aquí la tenemos. Va. Bueno, descansen un poquito, respiremos de tanta técnica que a veces uno se marea. Vamos a ver el modelo de Whittaker, ¿sí? En ese ejemplo específico de modelar los tiempos con la gamma. Y para estudiar lo que les decía, la producción de qué tantos artículos se publican en México. Eso pues ya es el trabajo del año pasado. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Se sacan datos de MathSciNet de matemáticos más o menos entre los años 60, 70 hasta el año 2014, ¿sí? Se sacan los datos de cuántos artículos habían publicado 275 matemáticos. Originalmente se tenía una lista aproximadamente de 700 matemáticos, pero se hace lo que ahora llaman un preprocesamiento o una limpieza de datos. ¿Por qué? Y esto va a ser muy importante. Si teníamos los 700 matemáticos originales, generalmente uno de matemático termina el doctorado y no sigue una investigación científica. Eso pasa con la mayoría, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces muchos se van a eliminar pues datos de matemáticos que terminaron el doctorado y por ahí con su tesis doctoral publicaron pues un artículo con ese trabajo, a lo más. Y nos vamos a quedar con esos 275 que representan matemáticos que sí tuvieron una vida productiva constante, ¿sí? Que siguieron por varios años publicando, que fueron activos, pues. Eso va a ser importante acá. Entonces aquí una lista, ¿sí? Por ejemplo, el segundo matemático que publicó 16 artículos, el año de su primer artículo en el 95 y publicó hasta el 2010, ¿sí? Esto parándolo hasta el 2014, ¿sí? Observado hasta ahí. Es decir, vamos a modelar con la variable aleatoria gamma el tiempo entre su primer artículo y su último artículo. Es decir, nuestros datos gamma va a ser la diferencia entre el año de su último artículo y su primer artículo. En el segundo matemático pues van a ser que 15 años. En el primero también, ¿verdad? 15 años. En el tercero... ¿Esa diferencia fue para qué lo se dice? Para modelar... ¿La gamma era teta lambda? ¿Es alguno de sus dos? Ajá, acá va a estar. Okay. Sí. Entonces, de esos datos, lo que les digo es obtenemos el año del último artículo menos el año de su primer artículo. Entonces tenemos esos 275 datos y vamos a ver qué también se ajusta con la variable gamma, ¿sí? Le pedimos aquí a Wolfram Matemática que nos haga un ajuste
o sea, que primero hagamos el histograma y que hagamos un ajuste con la distribución gamma. Y la gamma, que depende de los parámetros θ y lambda, los estimamos, ¿sí? En este caso están estimados por el método de los momentos, y eso es importante. Aquí se obtiene una mejor estimación con el método de los momentos que con el método de máxima verosimilitud. Y bueno, aquí no lo escribí, pero se hace una prueba de bondad de ajuste del modelo a los datos. A pesar de que son no tantos datos, tampoco tan pocos, pero en esa prueba de bondad de ajuste sí hay un buen acercamiento del modelo. Entonces ahora la X T mayúscula que vamos a proponer como modelo, o sea, la distribución de Whittaker que les había comentado, como modelo para la producción académica, ¿sí? Es lo que les decía, que se define como el número de artículos publicados de un autor dado durante su vida laboral registrada. Vida laboral registrada, pues ese matemático que publicó su primero en el 95 y su último en el 2010, su vida laboral, fueron 15 años, ¿sí? Así es como lo estamos fijando. Entonces, sí, viene del movimiento browniano geométrico, esta distribución de Whittaker. T ya la estamos considerando gamma con los dos parámetros estimados. Y bueno, entonces para ese matemático de 15 años que publicó 17 artículos, por ejemplo, está el número, vamos a tener los datos del número total de los artículos. Y se ajusta la distribución Whittaker con, bueno, se hace el histograma y se ajusta la distribución Whittaker para proponer ese modelo. Aquí los parámetros de la distribución Whittaker vienen de los tiempos de espera, θ y lambda, pero nos faltan 3 parámetros que vienen del movimiento browniano geométrico, que son la mu0, que es el valor inicial, la mu y la sigma, la volatilidad. Y los estimamos acá como la distribución Whittaker. Les dije que es de tipo que esta cola decae tan rápido como una log gamma, que es una potencia x a la menos 2, por ejemplo, por un logaritmo, pues esas distribuciones de probabilidad no tienen varianza, ¿sí? Por mucho tienen generalmente esperanza. Para ese tipo de distribuciones de probabilidad, que no podemos hablar de su función generadora de momentos, pues aplicamos un método ajustado, el método de los momentos, que es el método de los momentos logarítmicos. Es para colas más pesadas, que no decaen tan rápido como por ejemplo una exponencial, ¿sí? Que tiene todos sus momentos finitos. Entonces para este tipo de caso usamos pues esa técnica. Y aquí ya vamos a hacer más énfasis en la evaluación de ese modelo, ¿sí? Evaluar la bondad de ajuste lograda. Entonces se calcula esta idea que viene del Markov-Smirnov, la prueba de bondad de ajuste de Markov-Smirnov, pues es conocida así, no sé si viene de ellos, pero es así como se conoce hoy día, de calcular el estimador, el estadístico, como las máximas distancias entre esta G y esta EF, es decir, esta G es la función de distribución teórica, es nuestro modelo que estamos proponiendo con los parámetros estimados. Y esta función de distribución empírica, esas vienen de los datos que observamos de la cantidad de artículos publicados, ¿sí? De esos datos.
Entonces se obtiene la distancia máxima entre ambas distribuciones de probabilidad. Para nuestro conjunto de datos n igual a 275, resulta que esa distancia es pequeñita, ¿sí? Pero ¿sí? como en el caso de estadística, a lo Fisher, es pequeñito, pero con esto podemos concluir que es un buen modelo el que nosotros estamos proponiendo, o será casualidad que nos dio pequeñito para nuestro conjunto de datos. O sea, hay una relación detrás de eso que explique este número, esta diferencia pequeña, o fue pura casualidad. Entonces, para eso se hacen las pruebas de bondad de ajuste. Se hacen 1000 simulaciones y se calcula el p-valor bueno, esto lo voy a explicar aquí más adelante. Vamos a aplicar esa prueba de bondad de ajuste aquí en detalle, ¿sí? Entonces es un p-valor. Un p-valor por ahora es un número entre 0 y 1 que nos va a medir qué tan bien se ajusta nuestro modelo a los datos. Dio muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta ese p-valor? ¿Qué significa que haya sido un número grande y cercano a 1? ¿Sí? Entonces acá está el p-valor, es la probabilidad de que los datos de una muestra vengan de una distribución teórica específica, o en otras palabras, es la probabilidad de que el modelo que nosotros proponemos produzca los datos observados que estamos observando, ¿sí? Y bueno, pues se empieza con esos tecnicismos, y aquí con la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula va a ser que el conjunto de datos de la producción académica de los matemáticos en México siguen una distribución de probabilidad Whittaker con los parámetros que estimamos, ¿sí? Entonces ahora sí, lo de las simulaciones. Simulamos 1000 conjuntos de datos artificiales, cada uno de tamaño 270, gracias, cada uno de tamaño 275. ¿Sí? En donde cada conjunto de datos proviene de una función nuestra función de densidad que es estimada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una variable aleatoria log normal, una variable log gamma. A partir de esa función de densidad le podemos pedir a la computadora que nos simule puntos, nos simule los datos. Entonces, luego, para cada uno de esos conjuntos de datos simulados, se calculan las distancias entre la función de distribución teórica y la función de distribución empírica. Y se obtiene que esta probabilidad es pues bastante alta. Entonces ya podemos concluir que sí es un buen modelo para la producción académica, ¿sí? Ya después estudiamos eso pues es para toda la distribución, pero sobre todo para el cuerpo de la distribución. Y aquí, motivados por lo primero que les dije, de matemáticos que hasta el 2014 publicaban mucho, es decir, aquí el máximo son 500 artículos registrados. Un matemático que estuvo en el CCM, creo que es mejor no decir el nombre para evitar problemas. Casi 500, aquí 200, 300 y así. ¿Qué es lo que se hace acá? Esta línea es la de distribución Whittaker, no es una línea recta acá, porque como les decía, decae tan rápido como una hipotencia, pero más un factor logarítmico, que es lo que hace que decaiga acá más rápido. Y para cada uno de estos datos extremos, ¿sí?, matemáticos que más publicaron, se calcula el intervalo de confianza del 95%. Generalmente en los modelos así, en los datos observados más extremos, se alejan bastante
de lo que nosotros quisiéramos predecir. Pero aquí cada uno de los datos está dentro del intervalo de confianza. Entonces significa que el modelo está explicando bien los datos en los valores más extremos. También se van a poder explicar en los valores más extremos inferiores, los valores más pequeñitos. Y bueno, la productividad académica también es el número total de artículos publicados en un año. Es decir, si había publicado ese matemático 17 artículos durante 15 años, entonces es 17 entre 15, ¿sí? Y así para cada uno de los datos. Entonces se propone el modelo, pues naturalmente como xt entre t mayúscula, como con esta variable aleatoria. Inicialmente está esta línea punteada, pero se sobreestiman los parámetros mu 0, mu sigma, naturalmente por el método de los momentos logarítmicos, para ahora sí obtener un buen ajuste, ¿sí? Entonces estaba eso, los matemáticos en México. Ahora también se hace un estudio de matemáticos en instituciones de Estados Unidos. Al lado izquierdo tienen la función de distribución de la producción total. Aquí de la productividad anual, ¿sí? O sea, lo que publican al año. El estudio de los valores extremos, ¿sí? De la cola superior, pues acá ya matemáticos publicaban casi 500, 400, 300, y también en cada uno de ellos cae dentro del intervalo de confianza. Entonces se está explicando bien el modelo en ese caso. Y pues esas son las conclusiones, lo que les decía. El modelo explica en ambos conjuntos de datos, o sea, de matemáticos estadounidenses y en instituciones en México, la mayoría de las observaciones. Sí, o sea, tanto en el cuerpo de la distribución como en los datos más extremos. Por el contrario, hay trabajos, es muy común encontrar trabajos en los que para explicar ciertos fenómenos, ciertos conjuntos de datos, peguen dos clases de distribuciones, es decir, colas de tipo Pareto, inferior y superior, y un cuerpo que sea por ahí log normal, como la que describimos. Eso lo hacen mucho, pegar. Pero aquí digamos que nosotros solo con una ya le pegamos a todo. Y pues es algo que tampoco nos esperábamos. Y finalmente, la importancia de este trabajo en la predicción y toma de decisiones de los encargados en instituciones para promover proyectos de investigación. Es decir, cuando platicábamos con ciertos profesores que han trabajado en el SNI, por ejemplo, pues se interesan porque esto puede dar, con datos más actuales, por supuesto, criterios más objetivos para la hora de pedirles el SNI a un investigador, ¿sí? Aquí en México con el segundo cuartil, 0.9, es decir que en promedio, a pesar de que estos matemáticos eran productivos, no alcanzan a publicar el artículo. En Estados Unidos, bueno, condiciones totalmente diferentes, no hay comparación, pero 1.5, es decir, en 2 años se publican 3 artículos en promedio. Y así, sí, yo creo que ya sería todo. Pues, muchísimas gracias. Agradecemos.